Julio Spiegel. Nuestro invitado de hoy es un referente en el mundo de las telecomunicaciones y un líder que ha marcado la transformación digital de Panamá. Ingeniero eléctrico, graduado magna cum laude en la Missouri University of Science and Technology. Con formación ejecutiva en Harvard University, Julio Spiegel ha dedicado su carrera a impulsar la conectividad y la innovación en la región. Fue gerente general de Sonitel, liderando su integración con Cable & Wireless Panama, Columbus Networks. Más adelante, se desempeñó como presidente ejecutivo y gerente general de Cable & Wireless Panamá entre 2016 y 2021. Posteriormente, como vicepresidente de Relación con Gobiernos para Latinoamérica y el Caribe de Liberty Latin America. Bajo su liderazgo, se expandieron las redes de fibra óptica y servicios móviles en nuestro país, logros que le valieron reconocimientos y reputación corporativa, como Merco y la revista Vida y Éxito. Hoy tenemos el gusto de conversar con Julio Spiegel sobre los retos y oportunidades que enfrenta Panamá en nuestra era digital. Bien, ese es Julio Spiegel, nuestro invitado de hoy, a quien me complace tener en primera persona. Ricardo, muchas gracias. Qué interesante conversación, seguramente. Yo voy a aprender muchísimo y sé que ustedes en casa creo que voy a aprender más yo. También. Vamos a ver. La disposición de siempre hacerlo es lo importante. Hablemos un poquito de esos inicios. Ahí hablamos acerca de esa parte académica, de esa preparación. ¿Por qué o cómo se marcha la parte electrónica, un ingeniero electrónico, con el tema de telecomunicaciones? Bueno, yo empecé a estudiar en la escuela, o sea, como todos nosotros, y de alguna forma me iba bien, especialmente en matemáticas, ¿no? En matemáticas, física. Eso es lo que todo el mundo le tiene miedo. Y ahí como que eso me salía bastante bien. Pero la realidad es que mi papá es ingeniero eléctrico. Okay. Así que yo crecí en una casa donde tenían muchos de estos aparatos, o sea, tenías cables, lo que parecía una computadora hoy en día, central telefónica, revelábamos fotos. Pero ya existían entonces modelos de lo que sería la computadora o de lo que era sí, la computadora. lo que llamaban la computadora personal o la PC, ¿no? Le estamos hablando, imagínate, principios de los 80, donde era con disquete, DOS, era el sistema operativo donde nace Microsoft. Correcto. Programábamos en un programa súper básico que se llamaba Basic. Y me interesó mucho ese mundo y seguir un poco los pasos de mi papá, porque él tenía una empresa que se llamaba Sonitel, y mis amigos querían ser bomberos y yo quería trabajar en Sonitel. Lo fascinante era esa parte. Lo mío era ver cómo yo entraba en ese mundo, sentía que la tecnología era algo que iba a tener futuro, y bueno, nunca vi lo que tenemos hoy en día. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo fue ver? Pero la verdad es que la tecnología sí fue el futuro. No, y definitivamente, y ver toda la transición de un primer modelo, demo, o como se le quiera llamar en aquella época, a lo que se convirtió hoy, todo ese proceso, ¿cómo ha sido? Porque para una persona, o sea, para uno que de pronto agarra y compra, como una persona únicamente consumista, pero alguien que le gusta, que lo vive y que ve la transformación, ¿cómo se mira? ¿Con qué ojos? Bueno, yo creo que lo interesante de la tecnología es que antes era excluyente. O sea, tenías que no ser... No era para todos. No era para todos. Pero y creo que Apple tuvo mucho que ver con esto. Y otros, pero especialmente Apple, era cómo hago que la tecnología, con el poder que tiene la tecnología, en lugar de nosotros convertirnos en aprender cómo interactuar con el teclado, o sea, imagínate tocar una pantalla y que eso era algo, era de película, ¿no? O que tu reloj se conectara, pudieras hablar por el reloj, todo eso era Dick Tracy, o sea, teléfono portátil era el del espía que se quitaba el zapato y hablaba. Suele superar la realidad de la ficción, porque hemos visto cosas impensables. Bueno, si tú ves a Julio Verne, yo creo que esa gente, o porque lo escribieron, lo hicimos, o porque eran visionarios y lo hicimos, igual no importa. Ver que hoy en día la tecnología está diseñada para que inclusive un abuelo que no creció con eso, hoy en día puso su celular sea amigable, como es el término. Y es sumamente amigable, y eso es hoy. Imagínate lo que va a ser dentro de unos años, ¿no? ¿Y hubo la idea en algún momento o se realizó intentos de crear algo?
a Mira, nivel en electrónico? realidad al principio era mucho de ser un programador, pero la verdad es que la vida de un programador es complicada. O sea, estás metido en un cuarto y yo era un poco más social. Así que, y la vena de mi familia, mi abuelo era comerciante, mi papá también, era como cómo lo vendíamos. O sea, era cómo nosotros te entendíamos que era lo que venía hacia el futuro, lo traíamos, lo entendíamos y después lo poníamos a disponibilidad de los panameños, de nuestros clientes, pues. Pero como te digo, al principio era casi que una boutique, era poca gente que estaba metido en eso y afortunadamente sí pudimos vivir ese momento donde el internet despega y hoy en día todo el mundo tiene acceso siempre y cuando esté en las áreas urbanas, ¿no? Y eso se debe también, bueno, a su paso por Más Móvil, por la empresa Ujú. Cable and Wireless. Cable A veces no sabemos si llamarle Más Móvil que Cable and Wireless, Bueno, porque hay un la tema empresa ahí. madre se llama Cable and Wireless, que hoy en día el dueño es Liberty Latin America, pero la marca comercial es Más Móvil. Y esa experiencia durante ese tiempo, porque bueno, veíamos hace un momento en la presentación reconocimiento incluso internacional, pero llega el momento en que en el país, pues el reconocimiento viene a través de esa plataforma. Ese paso por ahí dejó cosas interesantes. Bueno, es un gran aprendizaje, ¿no? Y una gran responsabilidad. Una cosa lleva a la otra. Yo estudié ingeniería eléctrica y me especialicé en telecomunicaciones, las telecomunicaciones que teníamos en el año 90. Mm. Em, yo trabajaba en la empresa familiar que se llamaba Sonitel y Cable and Wireless toma la decisión de comprar Sonitel. Y vendieron Sonitel y me vendieron a mí en el paquete. Así que yo entré a Cable and Wireless y se me dio la oportunidad en muy corto tiempo de dirigir esa compañía que tiene alcance nacional. O sea, hoy en día es la única empresa que tiene servicios universales. Aunque todos pensamos que el teléfono público ha dejado de funcionar, hay No, lugares donde lo único sí. que hay es un teléfono público. Eso me dio la oportunidad de conectar con el resto del país, experimentar de primera mano la desigualdad que hay en acceso a ciertas cosas que nosotros aquí en la capital damos por sentado, em, y, y al mismo tiempo influenciar en las decisiones de inversión para que esas brechas se vayan cerrando, ya sea por avances tecnológicos o por cobertura. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de esa brecha precisamente, pero ¿se ha logrado impactar realmente comunidades en donde antes era impensable quizá llegar? Bueno, nosotros los seres humanos somos muy buenos olvidando de lo que no teníamos. Claro. Y yo estoy seguro que si le preguntas a mucha gente dirá, bueno, pero es que llegó tarde o la verdad es que no me acuerdo cuando no lo tenía. Pero definitivamente, hoy en día, si tú andas por la gran parte del territorio nacional, vas a tener acceso de una u otra forma a lo que nosotros llamamos lo más básico, que es la conectividad, pero tarea pendiente, o sea, todavía no le llegamos. La última vez que yo verifiqué estas cifras, 93% de la población tenía acceso a conectividad. Eso es importante, es una cifra que Em, no es cualquier cosa. no es cualquier cosa, somos privilegiados, tenemos una geografía y un tamaño país, la geografía de que somos delgados, el tamaño que es pequeño, el hecho de que estamos en el centro de Latinoamérica y que tenemos conectividad con todos los cables de conectividad, nos da una ventaja competitiva, una vez más, producto de nuestra geografía y nuestra posición geográfica. Bueno, y precisamente de eso, de ese 93%, al volver de la pausa vamos a hablar porque tan importante se ha convertido el tema de la telecomunicación en la vida de nosotros que somos no solamente dependientes, sino que sin ello pues estaríamos todos quizá hasta perdidos. Vámonos a esta primera pausa y volvemos con más de esta conversación en primera persona junto a Julio Spiegel. Bien, estamos de vuelta con más de esta interesante conversación junto a Julio Spiegel, con quien hablamos hace un momento acerca del acceso que hay de la población al tema de, vamos a hablar de conectividad, de internet y demás. Eso quizá en el pasado era impensable porque, como nos ha dicho, era un privilegio tenerlo, no todo el mundo disponía de. Sin embargo, eso puede ser un arma de doble filo. Hablábamos fuera de cámara de propuestas incluso cinematográficas que hablan de la codependencia que hay de la humanidad en todos los sentidos. Sí, digo, hoy en día nosotros, bueno, yo recuerdo, a mi familia le gusta pescar, y hoy en día, si te das cuenta, quien pesca siempre tiene un GPS Sí. o un GPS y con eso navega.
Sin embargo, tenías que aprender a navegar con la carta marina. También en la familia hay pilotos y hoy en día los pilotos pilotean con instrumentos, pero también deberían aprender a pilotear sin. En el caso de que falte. En el caso de que las cosas fallen, ¿no? Lo mismo pasa en nuestro día a día. Nosotros hoy en día tantas cosas dependen. Imagínate que cuando nosotros empezamos el Internet era navegación, pero después nació el Internet de las cosas. O sea, el timbre de tu casa funciona con Internet. Hay lugares donde cocinan con aparatos que funcionan con Internet. Las casas inteligentes. Las casas, digo, y olvídate de lo inteligente de todo, pero ya tu reloj, si se va al GPS, no tiene hora. Sí. Porque está pegado al GPS. ¿Cuántas cosas tú regulas a través de tu teléfono? Y el día que tú pierdes esa conectividad, muchas cosas, digo, caos, ¿no? Yo creo que lo que la película estaba tratando de demostrar es la dependencia que tenemos nosotros en ese tipo, o lo tanto que ha avanzado la tecnología al punto de que hemos creado una dependencia que puede ser peligrosa. Yo de verdad pienso que nosotros somos vulnerables y que las guerras cambian, ¿no? Hay guerras donde antes nos tirábamos piedra, después era con hacha, después era bala, después era proyectil, espada. Pero hoy en día tú podrías, sí, lo ves, los ataques cibernéticos se han convertido en algo que le tenemos que prestar atención, porque precisamente lo que están buscando es secuestrar o atacar empresas o instituciones basado en su alta dependencia. Ahora que menciona el tema de los ataques cibernéticos y demás, cuando se caen plataformas, esto, porque hay una discusión o personas que obviamente son neófitas quizás en el tema, dicen, ok, se cae una plataforma como WhatsApp, ¿esto es provocado? ¿Esto es un tema de conectividad? ¿Qué ocurre en ese sentido? No, típicamente hay varias formas de que algo se caiga. Una es que estás haciendo algún tipo de mejora, un upgrade, y resulta que no salió como tenía que salir. Otra es que alguien la conectividad se cortó, o el sistema se saturó, o tal vez alguien con malas intenciones o con malas intenciones, y típicamente son internos, no tanto externos, pero como sea, es alguien que metió su mano para que ese servicio dejara de funcionar. Pero si tu negocio depende 100% de eso, que se caiga, entonces es un desastre. No, las caídas de WhatsApp en este país han sido incluso temas de conflicto familiar. Totalmente, porque no sí, claro, yo digo, pero me dejaste visto, no me contestaste, no, es que se cayó WhatsApp. No viste. Exactamente. Solo se te cayó a ti. Hablemos de la faceta ahora de Julio Spiegel, cuando lo que está buscando es acompañar, orientar y apoyar a emprendedores. Y la connotación de emprendedor a veces quizá no se comprende al 100%. Un emprendimiento puede ir desde algo muy básico hasta ideas muy grandes. ¿Qué se busca en esta etapa? Bueno, yo por cuestiones del destino pensé, bueno, voy a asesorar empresas con el conocimiento que he adquirido y la experiencia a lo largo de los años, pero, Ricardo, solo me llegaban emprendedores. Y la verdad es que, bueno, yo dije, bueno, voy a empezar a trabajar con ellos, y después dije, ¿sabes qué? Las empresas grandes, que se consigan alguien más, yo me voy a enfocar en los emprendedores, es mucho más divertido, el impacto es mucho más grande, y poco a poco me fui dando cuenta que producto de la pandemia, de los avances tecnológicos, las empresas grandes, porque lo viví, aprendieron a trabajar con mucha menos gente. La presión que tienen todos los gobiernos de ser más pequeños es enorme, y las empresas no están generando más trabajos, lo cual de forma natural obliga a que tienes la alternativa de robar o hacer cosas malas, o, bueno, ver qué vas a hacer para echar, bueno, como decimos nosotros, echar para adelante y ver qué es lo que vas a hacer. O sea que el emprendimiento para mí se convierte como en el motor para resolver este problema. Además de que hay micro necesidades no suplidas por las empresas grandes, y hay micro necesidades que las empresas grandes las suplen mal, que abren espacios, y muchos de los emprendedores exitosos que vemos salen de que ven cómo en esa empresa grande no se atendía de forma correcta, y ellos vienen y se aprovechan de eso. Y va mucho más allá de hacer, de cocinar arepas o hacer galletas, que suple una necesidad de barrio, pero también servicios que todos estamos necesitando. Así que me he enfocado en eso, aprendiendo mucho, porque es un acto de valentía tomar la decisión de que voy a dejar de estar aquí para ver cómo yo empiezo de cero. Y apoyar gente que viene de cero.
Vienen de cero o de menos cero. Hay gente que está empezando porque está por debajo. Pero además sacarle provecho a Panamá una vez más. Porque nosotros los panameños de alguna forma vivimos de espaldas al mundo, siento yo. Siempre pensamos en el mercado como un mercado de 4 millones de habitantes o el de mi barriada. Cuando nosotros en realidad a través de la tecnología y las telecomunicaciones y las redes sociales tenemos acceso a 600 millones, mucho, o sea, al mundo en realidad. Pero pasa incluso, y ahí hago una interrupción, porque pasa incluso a nivel, o sea, la zona franca, la zona libre de Colón, los empresarios de zona libre no quieren aprovechar un marketplace. No. Porque estoy cómodo aquí, no, pero es que el mundo ya dejó de ser tan grande. Porque nosotros tenemos que aprender de algo que aprendí de mi familia, es que si hay un caníbal que esté en la familia, sí, los modelos tradicionales que han sido exitosos terminan siendo el ancla que nos impide a nosotros avanzar hacia esas nuevas cosas. Y para cuando nos vemos forzados a adoptarlas ya a veces es un poco tarde. Claro. Nosotros ya tenemos que estar muy claros que nosotros no competimos entre los que estamos aquí. Nosotros competimos, por ejemplo, agarra un emprendedor que quiere empezar a dar su conocimiento, compite con Jennifer López. Porque la atención es escasa. Hoy en día todo el mundo, tú estás compitiendo por la atención para que sepan que tú tienes esa alternativa. Y tienes que ver cómo eres disruptivo para poderla captar. En ese sentido, ¿qué terreno, qué área es interesante incursiones? No decir dónde está el negocio, sino hacia dónde puede enfocar su atención un emprendedor. Yo creo que el emprendedor lo que tiene que aprender es o rescatar o alimentar es su curiosidad, la curiosidad de niño con la que nosotros nacimos. Porque los espacios van a estar ahí. Lo importante no es, siempre tenemos una tendencia de que si tú haces algo yo me voy a copiar y voy a hacer lo mismo que tú, pero mejor. Ese modelo ya no funciona, porque los mercados están saturados de todo tipo de productos y servicios. Más bien es, ¿qué es eso que no existe? ¿Qué es ese espacio vacío que no tenemos hoy en día? Y todos los días tenemos más y más ejemplos de personas que lo han encontrado. Así que es prender esa curiosidad, observar y sobre todo no rendirte, porque al principio es como despegar un avión, o sea, ese es el momento más crucial. Esa necesidad de retorno inmediato no llega va precisamente a través del emprendimiento. Vamos a ir a esta pausa. Al volver, sería interesante ver, antes de la pregunta clave que voy a compartir con Julio más adelante, es ese espíritu de emprendedor, pero ¿qué puede limitar quizá en el entorno, hablando de país, a ese emprendedor? Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con más de Primera Persona. Bien, estamos de vuelta en la recta final con esta interesante conversación junto a Julio Spiegel y quedaba hace un momento con la curiosidad de generar esta pregunta. ¿El emprendedor tiene que provocar una necesidad o puede hacerse de situaciones que vea en donde hay una oportunidad? Mira, para mí este es como el agua, ¿no? Cuando el agua cae de la montaña siempre va a coger por donde ellos quieren. Nosotros tratamos de que no, pero al final algo ocurre y va por donde va. Yo creo que en realidad es, retomando el tema de la curiosidad, es entender para dónde va todo y qué rol podemos jugar nosotros en ese algo. Si el mundo va a tomar café, entonces yo quiero ser azúcar para que le eches azúcar a tu café. Hay un tremendo, no quiero politizar la discusión, pero en la época bananera de Centroamérica, que fue oscura, por cómo esas empresas influían en el futuro del país, pero uno de esos empresarios quería vender mucho más banano y el americano, el estadounidense, no consumía banano. Y contrató a una persona que convenció a que los doctores recomendaran potasio. Y después convenció a Kellogg's que pusiera bananos en la parte de la portada del cereal de cornflakes. Y empezaron a comer banano. Y en efecto el potasio es bueno y comer banano es bueno. Y sabemos que el marketing también. Pero la curiosidad, la creatividad
generó una demanda de algo que Claro. posiblemente ya estaba ahí. Y nadie sabe por qué hoy en día nosotros comemos cereal con banano, pues, pero fue porque alguien vio que esa era una oportunidad. Y es algo básico. Mm. Por eso te digo, a veces no es, yo veo muchos jóvenes que me dicen, yo voy a hacer un app. ¿Y el app de qué lo vas a hacer? Yo no sé, pero yo voy a hacer un app. Yo digo, bueno, yo uso WhatsApp y uso Instagram. Y el app de hacer ejercicio. ¿Qué va ¿Qué a hacer otra que un cosa? app? Veo, ya nadie quiere más apps. Más bien encuentra un espacio de algo que no esté funcionando correctamente, que es un dolor y que... Pues un complemento, Y además. pues los complementos. Ujú. Otra de las áreas que yo veo que muchos panameños emprendedores están siendo exitosos es suplantar importados. Ujú. Hay productos que se importan y personas que localmente dicen, ¿sabes qué? Yo puedo hacer una versión igual o mejor o más fresca Ujú. localmente. Pero sobre todo es prestar atención, observar antes de actuar. Tres palabras con las que Mm. se defina a Julio Spiegel. Bueno, primero panameño. eh, Primero un panameño porque Orgulloso de serlo. orgulloso de serlo y además que le veo un potencial. Yo creo que estamos a una fracción de nuestro potencial. Y soy embajador, o sea, yo me quedo en Panamá, me gusta Panamá y solo quiero que Panamá brille. Curioso, curioso porque me gusta siempre hacer cosas nuevas. Eh, y lo otro, y lo otro que me define es preocupado por el por el resto del mundo, no solo por los panameños. Yo creo que nosotros no podemos seguir viviendo de una forma egoísta donde no nos importa lo que está pasando. A mí me duele cómo nosotros, o me gusta cómo nosotros nos lamentamos de algún desastre que vimos en Panamá, pero ya ni nos acordamos cuánta gente muere en Ucrania o en Gaza. Ver las cosas, normalizar Estamos situaciones como normalizando estas. ciertas Sí, cosas que nos están así desensibilizando es. y yo creo que nosotros tenemos que regresar un poco más a entender que eso no está bien. Hoy celebramos, el otro día celebramos, creo que era 24 años del 11 de septiembre, Hoy eh, y, y han pasado 24 años y tenemos un mundo más violento que el que teníamos el 11 de acabamos de septiembre ver del 2001. cómo un influencer, pero además un activista conservador es asesinado en público y de la forma más, o sea, exhibido, No solo con medios eso, allí, con, y eso, obvio, lo entiendo, y la verdad es que me dolió muchísimo ver eso ayer, en vísperas de un día como hoy, pero ¿y Nepal? además, toda O la sea, situación. que la gente, Nepal para mí es como el Dalai Lama y el Ujú, Tíbet y ujú, ujú. los monjes, y resulta que hoy están quemando a la El gente. pueblo se tomó la Sí, casa. yo creo que tenemos que asegurarnos y enfocarnos en eso. Una pregunta importante para compartir con la audiencia y el punto de vista de Julio. ¿Qué tan cerca estamos de cerrar esa famosa y esa tan cacareada brecha digital? ¿Y cuáles considera son los principales retos para llevar conectividad a las comunidades apartadas? Quizá ese resto del Sí, 93%. bueno, yo te diría que desde el punto de vista de conectividad estamos bastante cerca. Como te decía, nosotros en Panamá tenemos el privilegio de que nuestra geografía es muy delgada. Eso que permitió que tuviéramos un canal va a permitir que nosotros podamos, con la voluntad y las inversiones necesarias, poder cubrir el 100% de la población. La brecha que tenemos que cerrar es la de educación. Que, porque no es lo mismo yo con un teléfono y lo que yo le puedo sacar a esa herramienta que alguien que tenga el teléfono, que tenga la conectividad, pero que no tenga las El herramientas acceso a... intelectuales para Ujú. poderle sacar ese provecho. Yo creo que eso es algo que no tengo la cifra, no domino esas estadísticas, pero dudo que estemos tan cerca como de la conectividad. ¿Le interesaría, Julio, el terreno político o la administración pública en este sentido? Mira, más que me gusta tu pregunta porque siempre la gente cuando le preguntan esas cosas Es que te no, da no, una no, respuesta que no. no, yo no quiero estar en eso, yo sí quiero Pero el estar que en no se eso. involucra tampoco tiene Yo oportunidad de creo que hacer el que no se cambios. involucra, no tiene derecho a estar opinando sobre lo que otros hacen. Mm. Yo creo que tienes que involucrarte para poder tener el derecho de... Y los que están en su momento gobernando, que tengan la capacidad de nutrirse de todos los que tenemos una opinión constructiva, porque esa es la otra crisis que estamos viviendo, la de la destrucción. Especialmente la destrucción es buena hasta que te empiezan a destruir a ti, Que te toca. hasta que te toque.
Pero definitivamente que si mi país me necesita en la forma en que me necesite como panameño, no podría decirte que soy orgulloso de ser panameño, no estaría dispuesto a trabajar por mi país. Por eso, la respuesta tenía que ir por ahí. Mm. Yo quiero agradecer a don Julio Spiegel la oportunidad. Quiero agradecerles a ustedes por la invitación. Interesante conversación y estoy seguro, bueno, el tiempo siempre se corta, se queda corto, sin embargo, pueden seguir a través de la plataforma. Sí, J. Spiegel F. Ahí se ve todo el tema mi con los Instagram, emprendedores también. yo tengo un canal de YouTube que es el nombre de mi empresa, Move Up Center. Okay. Y también que estén pendientes porque el concurso de emprendimiento Jump que lanzamos el año pasado, estamos lanzándolo este año en el mes que viene, el mes de octubre. Así que es @JumpLatam. Tanto en YouTube como en Instagram vamos a estar invitándolos a que se unan con nosotros, a seguir trayendo el emprendimiento a niveles a los que no hemos visto en Panamá todavía. Ahí vimos a Sopa Brian también. A Sopa Brian, que es mi partner, exacto. Éxito en esa iniciativa. Y nosotros así llegamos a la parte final de En Primera Persona. Como siempre, gracias por acompañarnos y será entonces hasta la próxima.